Mictlán Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 2. El barril de amontillado. Escrito por Edgar Allan Poe. Narrado por Tonatiuh Torres. He soportado lo mejor que he podido las 1000 injurias de Fortunato, pero cuando siguió con los insultos, juré venganza. Tú, que conoces tan bien la naturaleza de mi alma, no supondrás que lo amenacé. En algún momento me vengaría. Esto era definitivo, y por lo tanto, había resuelto descartar el riesgo. Debo no solo castigar, sino hacerlo con impunidad. Un agravio no está reparado cuando la retribución también toca al agraviado. Igualmente, tampoco está reparado si el agraviado no logra hacerse sentir sobre aquel que le ha causado daño. No debe entenderse que por mis acciones o palabras le había dado a Fortunato motivos para dudar de mi buena voluntad. Seguí, como es mi costumbre, sonriéndole a la cara, y él no había percibido que mi sonrisa era ahora la del deseo de su inmolación. Tenía un punto débil este Fortunato. Aunque en otros ámbitos era un hombre respetado e incluso temido, se enorgullecía de ser un conocedor de vinos. Pocos italianos tienen el verdadero espíritu de un virtuoso. En su mayor parte fingen entusiasmo de acuerdo con el tiempo y la oportunidad. Sobre pintura o joyería, Fortunato, como sus paisanos, era un charlatán. Pero en materia de vinos añejos, era sincero. En esto no me diferenciaba de él materialmente. Yo era conocedor de los vinos italianos y compraba grandes cantidades cuando podía. Una tarde, cerca del crepúsculo, encontré a mi amigo durante la locura suprema de la temporada del carnaval. Me recibió con calidez excesiva, pues había bebido demasiado. Su disfraz era recargado. Estaba vestido con un entallado traje de fiesta con listones, su cabeza coronada por un sombrero cónico de cascabeles. Estaba tan contento de verlo que pensé que jamás había estrechado su mano de esa manera. Le dije: «Mi querido Fortunato, qué suerte encontrarte. Te ves maravillosamente hoy. He recibido un barril de lo que se supone es amontillado, pero tengo mis dudas». «¿Cómo?», preguntó. «¿Un barril de amontillado? Imposible, y en pleno carnaval». «Tengo mis dudas», contesté, «y fui lo suficientemente tonto como para pagar toda la suma sin consultarte en la materia. No pude encontrarte y temía perder semejante oferta. Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y debo despejarlas por completo. Amontillado. Como pareces ocupado, estoy de camino para encontrarme con Lucrecio. Si alguien tiene un paladar crítico, es él. Él me dirá: Lucrecio no puede distinguir un amontillado de un jerez. Y sin embargo, algunos tontos han equiparado su gusto con el tuyo. Ven, vámonos ya». «¿A dónde?» «A tus bodegas». «Amigo, no es necesario. No deseo abusar de tu buena naturaleza. Creo que tienes un compromiso y Lucrecio...» «No tengo ningún otro compromiso. Vamos». «Amigo, no. No me refiero al compromiso, sino al resfriado que sospecho que tienes. Las bodegas son insufriblemente húmedas, están incrustadas de salitre. Vayamos de todos modos. El frío no significa nada. Amontillado. Tienes mi atención. Y en cuanto a Lucrecio, él no puede distinguir un jerez de un amontillado». Hablando de esta forma, Fortunato se aferró a mi brazo. Me puse una máscara de seda negra, me envolví en mi capa y toleré que me apresurara para llegar a mi palazzo. No había sirvientes en casa. Habían huido para llenarse de alegría en honor a la temporada. Además, les había informado que no regresaría hasta la mañana, y también les había dado órdenes explícitas de no alejarse de la casa. Estas órdenes fueron suficientes, lo sabía bien, para asegurarme de la desaparición inmediata de todos y cada uno de ellos tan pronto como les diera la espalda.
Tomé de su base 2 antorchas, le di una a Fortunato y lo animé a que atravesara varias suites hasta el arco por el que se descendía a las bodegas. Bajamos por la larga y enroscada escalera. Le instruí que tuviera cuidado mientras me seguía. Llegamos por fin al pie de la escalera y pisamos el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors. El paso de mi amigo era vacilante y sus movimientos hacían que los cascabeles de su sombrero tintinearan. «El barril», dijo. «Está un poco más lejos», respondí, «pero mira las telarañas blancas que resplandecen en los muros de la caverna». Giró hacia mí y me miró con ojos vidriosos que destilaban las legañas de la embriaguez. «¿Desde cuándo tienes esa tos?». Fue imposible para mi amigo responder por varios minutos. «No es nada», dijo por fin. «Ven», dije con decisión. «Regresemos. Tu salud es demasiado importante. Eres rico, respetado, admirado, amado. Eres feliz, como alguna vez lo fui. Eres un hombre que será extrañado. Yo no importo. Regresemos. Tú te enfermarás y yo no puedo ser responsable. Además está Lucrecio». «Suficiente», dijo. «Esta tos no es nada. No me matará. No moriré de un ataque de tos». Es verdad, respondí. «Y ciertamente no tengo intención de alarmarte innecesariamente, pero debemos tomar todos los cuidados. Un trago de este Medoc y nos defenderemos de la humedad». En este punto rompí el cuello de una botella dejando una larga fila de sus compañeras que reposaban en el moho. «Bebe», le dije, presentándole el vino. Alzó los labios con una mueca, se detuvo y asintió con familiaridad, mientras los cascabeles sonaban. «Tomo», dijo, «en honor a los que reposan enterrados alrededor nuestro. Y yo, por tu larga vida». Volvió a tomarme del brazo y proseguimos. «Estas bodegas», dijo, «son bastante largas». «Los Montresors», respondí, «eran una destacada y numerosa familia. Olvidé cuál era tu escudo de armas». Un pie humano gigantesco y dorado en un campo azul. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos colmillos están clavados en el talón. Y el lema: «Nadie queda impune si me ofende». El vino brillaba en sus ojos y los cascabeles tintineaban. Mi propio ser se calentaba con el Medoc. Pasamos por largos pasillos cuyos muros tenían esqueletos apilados, con barriles y toneles cada tanto en los rincones más profundos de las catacumbas. Hice una nueva pausa. En esta ocasión me atreví a tomar a Fortunato por el brazo, encima del codo. «El salitre», dije, «mira cómo cada vez hay más. Cuelga como moho sobre las bodegas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad escurren por los huesos. Vamos, podemos regresar antes de que sea demasiado tarde. Tu tos no es nada», dijo. «Sigamos. Pero antes, otro trago de Medoc». Abrió un botellón de De Graaf y se lo alcancé. Lo vació de un solo trago. Sus ojos brillaban ferozmente. Rió y lo lanzó por los aires con una gesticulación que no entendí. Lo miré sorprendido y repitió el movimiento. Era uno grotesco. «¿No lo comprendes?», preguntó. «No», respondí. «Entonces no perteneces a la hermandad». «¿Cómo? ¿No eres masón?». Sí, dije. «Sí lo soy». «¿Tú? Imposible. ¿Un masón?». «Un masón», respondí. «Una señal», dijo. «Una señal». «Es esta», respondí, extrayendo una pala de albañil debajo de mi capa. «Bromeas», exclamó retrocediendo unos pasos. «Pero sigamos hasta el amontillado». «Que así sea», dije, guardando de nuevo bajo la capa la herramienta y otra vez ofreciendo mi brazo. Se apoyó sobre mí. Continuamos nuestra ruta en búsqueda del amontillado. Pasamos una sucesión de arcos.
Descendimos, pasamos y descendimos nuevamente. Llegamos por fin a una profunda cripta en la que el rancio ambiente hizo que titubeara bastante el fuego de las antorchas. En el extremo más remoto de la cripta aparecía otra, menos espaciosa. Sus paredes estaban tapizadas por restos humanos, apilados hasta el techo de la bodega como en las grandes catacumbas de París. 3 lados del interior de esta cripta estaban ornamentados de esta forma. En el cuarto, los huesos habían sido removidos y yacían dispersos sobre la tierra, formando en un punto una pila de tamaño considerable. Detrás del muro expuesto por el desplazamiento de los huesos, podía percibirse otro nicho o cripta interior de 1,5 metros de largo, 1 de ancho y 2 de alto. Parecía haberse construido sin un propósito en especial, formada accidentalmente en el intervalo entre 2 de los soportes colosales del techo de las catacumbas y respaldada por las sólidas paredes de granito que la circunscribían. En vano, Fortunato, levantando su tenue antorcha, se esforzaba en calcular la profundidad del hueco. La débil luz no lo permitía. «Sigamos», dije. «Aquí está el amontillado. En cuanto a Lucrecio, es un ignorante», me interrumpió mi amigo mientras daba inseguros pasos hacia adelante, mientras yo seguía de inmediato sobre sus talones. En el instante en que llegó al extremo del nicho, una roca le impidió el paso. Se quedó de pie mirando estupefacto. Un momento después, lo había encadenado al granito. En la superficie había 2 argollas de hierro separadas 0,5 metro horizontalmente. De una colgaba una corta cadena, de la otra un candado. Pasando los eslabones por su cadera, fue cuestión de segundos para que lo asegurara. Estaba demasiado sorprendido como para resistirse. Extraje la llave y di unos pasos hacia atrás para salir del nicho. «Pasa tu mano», dije, «sobre el muro. No evitarás sentir el salitre. Ciertamente está muy húmedo. Una vez más, permíteme implorarte que regresemos». «No, entonces temo que debo dejarte. Pero primero, debo mostrarte todas las atenciones que tengo para ti». «El amontillado», exclamó mi amigo todavía no recuperado de su asombro. «Es verdad», respondí, «el amontillado». Mientras decía estas palabras, me acerqué hacia la pila de huesos que había mencionado antes. Los arrojé a un lado y revelé una gran cantidad de piedra para construir y argamasa. Con estos materiales y con la ayuda de mi pala, comencé vigorosamente a emparedar la entrada del nicho. Apenas había terminado de colocar la primera hilera de piedras, descubrí que la intoxicación de Fortunato había disminuido ostensiblemente. La primera señal de esto fue un quedo lamento que salía de las profundidades. No era el lamento de un hombre embriagado. Luego hubo un largo y obstinado silencio. Coloqué luego la segunda hilera, después la tercera y la cuarta. Luego escuché las furiosas vibraciones de la cadena. El escándalo duró varios minutos durante los cuales escuchaba cada vez con mayor satisfacción. Suspendí mi trabajo y me senté sobre los huesos. Cuando el último golpe cayó, volví a tomar la pala y terminé sin interrupción la quinta, sexta y séptima hileras. La pared llegaba ahora casi hasta mi pecho. Hice otra pausa y alzando la antorcha sobre mi trabajo de mampostería, iluminé con tenues rayos la figura dentro. Una sucesión de agudos y fuertes aullidos estallando súbitamente de la garganta de la figura encadenada parecieron empujarme violentamente. Por un instante titubeé, temblé. Desenfundando mi florete, comencé a tocar con él dentro del nicho, pero un breve pensamiento me reconfortó. Puse mi mano sobre el sólido material de las catacumbas y me sentí satisfecho. Volví a aproximarme a la pared y respondí a los gritos de quien clamaba. Mis ecos, supongo,
lo sobrepasaban en fuerza e intensidad. Hice esto y el que clamaba enmudeció. Era cerca de medianoche y mi tarea casi estaba terminada. Completé la 8ª, 9ª y 10ª hileras. Había terminado una porción de la 11ª y última. Faltaba una única piedra por levantar y sellar. Batallé bajo su peso y la coloqué parcialmente en su destino. Pero entonces vino del nicho una risa que hizo erizar mis cabellos. La risa vino sucedida de una triste voz que tuve dificultad en reconocer como la del noble Fortunato. La voz decía: ¡Qué buen chiste, sin duda! Una excelente broma. Nos reiremos bastante de esto en el palazzo. Por nuestro vino. El amontillado, dije. El amontillado. Pero nos está haciendo tarde. No nos estarán esperando en el palazzo mi mujer y el resto. Vayámonos de aquí. Sí, respondí. Vayámonos de aquí. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije. Por el amor de Dios. Esperé en vano una respuesta a mis palabras. Me torné impaciente. Llamé en voz alta: ¡Fortunato! No hubo respuesta. Volví a llamar: ¡Fortunato! Tampoco hubo respuesta. Introduje una antorcha por la abertura que quedaba y la dejé caer. Solo se escuchó a manera de respuesta el tintinear de los cascabeles. Acomodé la última piedra. Cubrí todo con argamasa. Volví a colocar la vieja pila de huesos sobre la mampostería nueva. Ningún mortal la ha perturbado en medio siglo. Descanse en paz.